Estás viendo infinito. Abre tu mente. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Estamos en el círculo mágico, un círculo donde el pensamiento en voz alta forma parte de esta comunión de comunicación. Y decimos fenómenos extraterrestres. Y nos preguntamos si son simplemente fenómenos astrofísicos o forma parte de la imaginación del hombre que no se resiste desde su propia egomanía a estar plantado en medio de las estrellas. Fenómenos extraterrestres en el ida y vuelta en el círculo mágico. Y aquí estamos. Y nuestros invitados, con quienes no solo en el ida y vuelta en voz alta, intentaremos mirar un cielo imaginario y repensar realmente por dónde pasa la vida extraterrestre si es que las hay. Y él es Asdrúbal Acosta. Gracias, Asdrúbal, ¿eh? Gracias a usted. Y él es Heriberto Llanos. Muchas gracias. Gracias. Y él es Claudio Calistro. Gracias. Y él es Rubén Morales. Gracias, gracias. Y yo pregunto, ¿por qué tiene que haber vida extraterrestre, Llanos? Bueno, no es obligatorio. ¿Y por qué uno escucha y uno repregunta y se tejen historias y se tejen leyendas y se documenta que sí lo hay? Bueno, la búsqueda de inteligencia extraterrestre data ya de hace varios siglos. Por ahí por el 1800, Emanuel Swedenborg supuestamente tenía contactos en forma espiritual con seres de otros planetas. Parece ser que la humanidad no le gusta sentirse sola y está siempre buscando... ¿Eso forma parte del imaginario colectivo o es otra cosa? Forma parte del imaginario colectivo. Imaginario colectivo. Sí. ¿Usted está de acuerdo? Sí, además tengamos en cuenta que la vida es algo que acá se manifiesta hasta en las grietas de las rocas. Debemos creer que en otras partes del universo se ha dado la misma generosidad de parte de Dios o de la naturaleza, ¿no? Es razonable creer que haya vida extraterrestre, es razonable creer que haya vida inteligente y hasta es posible que haya vida tan inteligente que no tenga intenciones de comunicarse con nosotros. Digo, desde la egomanía el hombre siempre intentó ser el eje central de la creación. En esta tierra y en el universo más amplio. Más allá de ese acto vanidoso, ¿qué pasará en otros lados? Es difícil imaginarse qué puede pasar en otros lados cuando la propia imaginación no llega a abarcar hasta dónde llega ese otro lado. Es muy bueno eso. Eso es muy bueno. Creo que sería poco inteligente pensar que somos los únicos que hay vida en el universo. Sobre todo cuando hurgamos en el universo y vemos las colosales dimensiones del universo. Bueno, la idea en sí genera mucha polémica. Este es un tema que desde que el mundo es mundo se ha polemizado. Quizás en otros términos, porque en la antigüedad se hablaba de dioses, se interpretaba todo desde la óptica de los dioses. En esta época moderna empezamos a tener conciencia de que como seres humanos, como seres inteligentes, no seríamos los únicos en el universo. Todo lo que el hombre no entiende le pone nombre. Sí. Nombre propio. Todo lo que el hombre imagina lo recrea no solo con dibujos, ni solo con literatura, sino con ficción hasta incluso militar. En plenas guerras frías, el hombre hizo lo propio.
inventó ovnis, inventó platos voladores. ¿Está de acuerdo con esa postura? ¿O cree que hay otra cosa? Bueno, ante todo yo pienso que cualquier postura rígida, dogmática con respecto a este tema, se estaría cayendo en un error. El fenómeno en este momento ha llegado a un catálogo de realidad. Yo hablo desde la experiencia personal. Digamos que lo único que yo puedo aportar es lo que he visto, lo que he vivido, y creo que en eso me igualo a miles de personas en todo el mundo. Cuando usted dice lo he vivido, ¿usted ha sido protagonista desde dónde? De experiencias de contacto. Contacto. Para Sí. aquellos que no tienen la menor idea, ¿qué es un contactado? Bueno, ya nos pusimos un catálogo. Yo no diría que es un contactado, yo diría que es un contacto. Un contacto puede ser visual. Usted sabe que hay una clasificación que hizo Joseph Hallan Hynek, de primer tipo, de segundo tipo, no vamos a abundar en eso, pero yo conozco, porque me relaciono con gente que ha vivido este tipo de experiencias, de que hay contactos de distinto tipo y que esto no es un fenómeno nuevo, ni de la llamada New Age, ni que tenga que ver con alguna situación que ocurra en la Tierra, es algo que acompaña la historia del hombre. Yo voy a volver a su testimonio, pero quisiera ver o escuchar a don Fausto Torres. Fausto Torres repasa la Biblia y dice que desde ese libro sagrado hay mensajes vinculados con fenómenos extraterrestres. Lo dice así. Yo sostengo que es un mensaje extraterrestre toda la Biblia. Tenemos un caso excepcional, a mi criterio, lo que yo diría que es la primera abducción en la historia bíblica, que es el momento en que Elías es arrebatado al cielo por un torbellino y llevado en un carro de fuego. Ese es un texto que está en el segundo libro de los Reyes. Hay muchos otros estudiosos han dicho que Ezequiel es el profeta de las naves extraterrestres. Ezequiel tuvo una visión, él estaba sentado junto al río Quebar, cautivo con los demás compañeros, vio que venía un viento tempestuoso, una nube refulgente, y de esa nube descendieron 4 seres con apariencia humana que tenían sobre sus cabezas una expansión a manera de cristal maravilloso. Si uno lo analiza bien y lo lee con detenimiento, se va a dar cuenta que eran astronautas. Yo podría ir al Nuevo Testamento, por ejemplo, y decir que en el momento en que Jesucristo es llevado al cielo por una nube, estaban todos mirando hacia arriba, y había 2 varones con vestiduras blancas, que nadie sabe de dónde salieron, que le dijeron, ¿qué están mirando? Así como lo vieron ir, lo verán regresar. Es decir, que lo que se está esperando es que la segunda venida de Jesucristo a la tierra se produzca en una nube. Yo le cambiaría la U por la A y diría en una nave. Yo recién preguntaba, desde la imaginación del hombre todo vale. Todo vale. La Biblia miente, este señor es un farsante, o en realidad la libre interpretación coincide. A ver. Pienso, Perdón. sí, Sí, adelante. pienso que la libre interpretación coincide. Lo que se diferencia son las épocas y los modos de interpretar. Antiguamente, en realidad existen las menciones en la Biblia, está eso, no es un invento. Pero algo le pasó, digo, desde la Biblia, desde 2000 años para acá, algo pasó. Algo con la ciencia, con la evolución del hombre. Correcto. Pasó. Hemos tomado conocimiento de este fenómeno que hoy se lo llama fenómeno objeto volador no identificado. Hemos es. tomado conciencia y conocimiento de lo que se ha dado en llamar plato voladores y la probabilidad de existencia de vida extraterrestre. ¿Usted ya no también te quería Sí, decir algo sobre esto? el problema que tenemos con el tema OVNI actualmente es que la gran mayoría de los casos, más del 99%, solamente tenemos testimonio humano. Tenemos pocos registros claro. fotográficos, pocos Claro. registros de video, Claro. poco análisis de rastros que habrían dejado estos aparatos. Y en este caso tenemos algo peor, porque no tenemos ni siquiera el testigo, porque Ezequiel relata esto hace más de 2500 años, y bueno, puede brindarse a cualquier interpretación. Algunos hablan de especulaciones, como digo Zúñiga, por ejemplo, cuando le preguntamos entre vida extraterrestre y ovni, y Zúñiga en Chile nos dijo. El tema de los ovnis es un tema, la existencia de vida extraterrestre es otro. Se tiende a hacer un cruce entre ambos, a conectarlos, y a mí me parece que es incorrecto. El fenómeno ovni se refiere a la investigación de objetos que ni siquiera se sabe si son objetos, voladores no identificados. Puede ser que yo vea un avión, pero yo no sepa que es un avión.
ahí para mí es un ovni. Pero si viene alguien que tiene mejores conocimientos que yo y me explica, era un avión, porque a esa hora pasó un avión de tal línea aérea, en tal lugar, y coincide exactamente con lo que tú viste, bueno, es un avión y deja de ser ovni. En cambio, la vida extraterrestre, que se basa solamente en especulaciones científicas, podría existir debido a que el universo es tan grande como siempre se repite, pero eso no quiere decir que ellos vengan acá. Yo doy vuelta siempre lo que dicen los ufólogos más proclives a la hipótesis extraterrestre. Ellos dicen, el universo es tan grande, ¿cómo vamos a ser los únicos? Tú sabes, la cantidad de ovnis que se ven en la Tierra es increíble, se habla de un ovni cada 6 minutos. Los ufólogos más proclives, como decía recién, a la hipótesis extraterrestre, creen que cada ovni es una nave extraterrestre. Y si fuera así, bueno, entonces la Tierra es un centro turístico increíblemente importante a nivel universal. ¿Serán puras especulaciones? Bueno, respecto al tema de la Biblia en sí mismo y respecto a la vida extraterrestre en sí misma, yo pienso que nosotros en nuestra época le damos una reinterpretación a todo lo que ha sucedido en el pasado y la humanidad está necesitada de nuevos dioses, de nuevas formas de creencia que suplanten estructuras que de alguna manera han quedado caducas. Cuando usted dice reinterpretaciones, ¿qué quiere decir? Quiero decir que tal vez los extraterrestres sean una especie de nuevos mesías, una especie de criaturas intermediarias entre la divinidad y nosotros mismos, entre el cielo y la tierra. ¿Pero son etiquetas humanas? Bueno, de hecho, el tema que plantea Rubén es muy interesante porque en 54 años no se ha encontrado nunca una prueba evidente de que alguna de estos casos de ovni se deban a naves extraterrestres. Y en 54 años, si uno hace encuestas de opinión como se hace en Estados Unidos, más de la mitad de la población cree que los ovnis son extraterrestres. Entonces, ante la falta de pruebas, por un lado, científicas, y ante la gran creencia de la gente, no nos queda otra cosa que decir que este es un fenómeno religioso. Estamos asistiendo a la formación de una nueva religión basada en las supuestas visitas de seres superiores tecnológicos que nos vienen a ayudar o a proteger de nuestra propia tecnología. Cuando usted habla de contacto, ¿está hablando también de un vínculo místico o otra cosa? No exactamente. Al respecto quería acotar que cualquier persona que haya estado realmente ante la presencia de un fenómeno de ovni se da cuenta instantáneamente que eso no es una nave terrestre, por las trayectorias, por las violaciones que realiza la ley de gravedad y a los movimientos erráticos que realiza. No es un avión, no es nada conocido. Se acerca, se aleja, son trayectorias imposibles de realizar en la velocidad que lo hacen las naves terrestres. Así es el círculo mágico. Así es en el círculo mágico y las preguntas de siempre. El hombre siempre se habrá preguntado si él está solo en el universo. Siempre se lo ha preguntado y siempre ha dudado. El hombre duda de todo lo que desconoce, teme a lo que desconoce y ante lo desconocido tiene una natural resistencia a aceptar aún aquello que está viendo como algo físico y concreto. Cuando ustedes hablaban de fenómenos extraterrestres, alguien vio y dijo, puede ser un fenómeno teológico. ¿Usted coincide con el fenómeno teológico? No creo que sea un fenómeno teológico. De acuerdo a mi experiencia y al conocimiento que tengo sobre el tema, se trata de un fenómeno físico concreto. Y no se trata de una confusión tampoco. Hay datos muy concretos, pero esos datos están en un nivel de reserva y no al alcance del público. ¿Son simplemente fenómenos astrofísicos? No solamente astrofísicos. El tema es que las pruebas no aparecen nunca. Las pruebas no aparecen. Las pruebas no aparecen, están siempre guardadas, bajo secreto, bajo 7 llaves. Y bueno, hay una conspiración, eso es lo que dicen. Pero el hecho es que siempre son testigos, siempre hay testimonios y nunca hay pruebas físicas. Él decía, por ejemplo, que había posibilidad de que él había visto algo. Pero, ¿por qué no lo fotografió? ¿Por qué no lo filmó? No, sí, hay oportunidades en que se obtienen testimonios fotográficos y fílmicos, otras que no, y eso también forma parte del misterio. Cualquiera que haya participado de algún contacto sabe que en situaciones se traban máquinas fotográficas, se traban elementos electrónicos. ¿Son documentos falsificados esos? Hay también, hay por muchos, supuesto. muchos, Hay mucho digamos, dando vueltas, pero lo cierto es que en el área donde se aproxima un ovni, vamos a decir, si se asustan cuando se dice nave, se producen fenómenos electromagnéticos, eso es constatado y comprobado.
se detienen motores de automóviles, se traban los relojes, Pero se vuelven precisamente locos. son Aparte eso es fenómenos ma- astrofísicos. Sí, pero eso es maravilloso porque también remite a una historia muy vieja. A ver. Que en la Edad Media, por ejemplo, cuando se aparecían los demones o los duendes, esas historias que vienen de la época anteriores a la etapa del cristianismo, a las épocas precristianas, también se producían ese tipo de fenómenos. En aquel momento se hablaba de lucerna extinta, cuando se apagaban las velas a la hora de que entraban los gnomos. Cuando aparecían las hadas, se producían ese tipo de fenómenos que incluso, por ejemplo, estaban las marcas en el cuerpo, que ahora tienen también nuestros abducidos actuales, lo tienen la gente que dice ¿Qué es tener... un abducido? Abducido se le llama a la experiencia de secuestro por entidades supuestamente extraterrestres. No es el caso de un contactado. No lo comparto para nada, con todo respeto. ¿Por qué no lo comparte? Porque el tema de los abducidos es bastante localizado. Yo no creo que, de ser una inteligencia superior, como su evolución tecnológica lo demuestra, se entretengan en capturar seres humanos o conectarle un chip o hacerle algún tipo de No está de marca. acuerdo. Para nada, acá No estoy cree. yo. Estoy listo para que me analicen y me investiguen, yo no tengo ningún Pero chip, yo tuve la ningún oportunidad implante, en ni Chile nada de que se parezca. conocer lo que fue el fenómeno del Cabo Valdés, un hombre que manejaba una patrulla que una noche, mientras ese cabo y otro grupo de militares que eran soldados, este hombre desaparece, aparece con barba, el reloj dado vuelta. Yo, desde mi mejor buena fe, tuve que escuchar el testimonio periodístico. ¿Y usted en dónde difiere y en dónde no entiende? Que no estoy absolutamente seguro, y creo que nadie puede estarlo, de que eso que está ocurriendo sea un fenómeno extraterrestre. El fenómeno existe, en realidad, digamos, si hablamos de que hay un enorme fenómeno social que está instalado acá desde hace 54 años. Y desde ese punto de vista es absolutamente innegable. A la ausencia de pruebas físicas podemos argumentar que hay una cantidad de pruebas que tienen que ver con pruebas de índole psicosocial. Está instalado en la gente cree, está integrado a nuestra cultura. Por más que vos, Claudia, digas eso, hay mucha gente en el mundo Ahí que yo sigue tengo creyendo. el testimonio del licenciado Acevedo, que sobre abducciones subraya algunos conceptos. ¿Sabes? Nosotros investigamos personas que dicen, nosotros investigamos los relatos de estas personas, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque del suceso en sí nosotros no tenemos registro, solamente tenemos registro de aquello que la persona nos está relatando en ese momento. Hay un proceso que tiene varias partes. Se reduce a lo siguiente, que es el sacar a la persona de un lugar particular, puede ser la casa, puede ser un vehículo en el cual se encuentra viajando. El segundo paso es lo que se llama el examen. Esta persona es depositada o puesto en un lugar muy particular generalmente, en el cual no suele tener aristas, ¿sí? Suele ser un lugar abovedado, con una luz que sale de ningún lugar. Esto es una cosa muy interesante. Y en este lugar se le realiza un examen, como un examen médico. Luego de esto viene otra secuencia que nosotros podemos denominar como deliberación, donde se le habla, se le cuenta, se le dice, se le propone determinados tipos de cosas, se le aclara. Luego de esto, otra de las situaciones que nosotros solemos llamar es también lo que se llama la expedición o el viaje. La gente suele recorrer hacia algún lugar, ver otros lugares, ¿sí? La otra parte también la llamamos como teofanía, que es una parte muy luminosa, una parte donde la persona se reencuentra con elementos muy sagrados o elementos religiosos o divinos, que es generalmente la parte que más fuerza es recordada de este tipo de sucesos. Y luego llegaría la parte de lo que es el regreso, volver a este lugar, que la persona puede regresar, entre comillas regresar, ¿sí? Al mismo lugar o a un lugar cercano. Entonces aquí encontramos que en estos relatos, si los estudiamos lingüísticamente desde el punto de vista del folclore, aparece algo que sí es realmente extraño y para nosotros es una marca de que algo sucede. Que en vez de tender estos relatos a disgregarse, tienden a ser cada vez más cohesivos. En diferentes partes del mundo, personas que han tenido noticias o conocimiento del tema, como personas que no han tenido ningún tipo de conocimiento del tema, repiten, ¿sí?, un patrón de relato muy cohesivo. Y esto sí es realmente extraño. Lo cual nos lleva a pensar que algo sucede. Usted que no está registrando en este ida y vuelta del círculo mágico, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Háganos llegar su comentario, su opinión. Y aquí
¿Qué opinamos? Sí, lo que dice el licenciado Acevedo sobre la experiencia de abducción es muy interesante. La experiencia de abducción en sí nos acompaña desde que la humanidad existe. La interpretación Claro, exactamente. de la experiencia de abducción, Claro. ahora en estos momentos adquiere la modalidad moderna que es rapto por extraterrestres. Hay un trastorno del sueño que se llama parálisis del sueño, donde se producen alucinaciones. Es un trastorno del sueño REM, cuando Sí, soñamos, claro, cuando tenemos claro. imaginación. Así es. O sea, vemos imágenes mientras dormimos. Pero cuando Sí. uno tiene un trastorno, puede encontrarse consciente en la cama, paralizado, como la parálisis que ocurre muscular en el sueño REM, y puede soñar despierto. Y bueno, yo tenía una paciente que tenía este trastorno, pero ella, como tenía una formación espiritista, decía que la visitaban espíritus de personas muertas. Ella tenía una formación en la Escuela Científica Basilio y estaba adoctrinada sobre la base de espíritus de Pero cuando muertos. usted habla de trastorno, ¿estamos hablando de enfermedad? Es un trastorno del sueño, digamos, es una enfermedad leve. ¿Yo puedo decir que un contactado también está enfermo? No todos los Podemos decir, y sí, cuando se hicieron investigaciones, de hecho ha aparecido algunos contactados que tenían epilepsia del lóbulo temporal o trastornos del sueño. ¿Usted ha tenido algún tipo de manifestación de desequilibrio? Hasta el momento no, aparte me parece que toda generalización es odiosa. Son miles de personas en el mundo que están manifestando esta ¿Y se intercomunican entre ustedes, por sintomatología. ejemplo? A veces sí, a veces no. ¿Hay coincidencias? Las coincidencias son pasmosas realmente. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar común? El lugar común generalmente en los contactos, por ejemplo, es en la descripción de los movimientos de las naves y de los fenómenos que se producen en el lugar. ¿Te puedo comentar algo interesante? A ver. Sí, sí. Cuando aparecieron los primeros seres en la década del 60, a finales de la década del 50, que se veían las naves y se veían los extraterrestres, no había ningún tipo de coincidencia. Veían tipo robot, tipo monstruo, tipo altos, tipos bajos. Con el tiempo y con los medios de comunicación... ¿Usted cree que fueron cuando uniformando? se fueron Uniformando. Eso sí. Y ahora, Eso sí, todas las experiencias de abducción está el ser gris, de cabeza ovalada y los ojos grandotes negros. No es mi caso. No es su caso. ¿Vos viste seres? Yo he visto seres y no coinciden para nada con ese muñequito que nos quieren vender. Ajá. Yo lo que quiero decir es que... ¿Son parecidos a qué? dado que a nosotros, A nosotros. antropomórficamente, son seres que a veces se pueden ver con una estructura aparentemente luminosa, que no es porque sea un ¿Tienen fantasma. género? ¿Son varones? ¿Son...? No, bueno, eso tanto detalle yo no he tenido oportunidad de observar. ¿Pero qué pero- tipo de ropa tenían? ¿Estaban desnudos? No. O sea, generalmente lo que se observa es una vestimenta uniforme, de un solo color, de un monopieza. ¿A modo de sábana? Generalmente lo que... No, Como para si nada. fuera que- No, adherido al cuerpo. Adherido al cuerpo. Lo que yo quiero decir es que lo ¿Qué que, interpretación lo le que das? no se está... El origen, Ah, sobre el origen. El origen. Sí, estos No, seres. el origen, eso también es parte del folclore, porque nadie puede asegurarse el derecho de decir vienen de las Pléyades, vienen de Júpiter, vienen de Marte. Los extremos son malos. Yo creo que es un fenómeno que hay que estudiarlo desde todos los ángulos y me parece que lo que está pasando con tantos miles de personas es digno de ser investigado, sea lo que sea que está pasando. Por otra parte, no creo que sea algo religioso. Si fuera así, hoy en las entradas de los templos tendríamos un plato volador y no una cruz o otro símbolo. Bueno, de hecho hay templos que tienen platos voladores en la entrada. Bueno, Hay una religión que, bueno, acá en Argentina se definió como platillista, Ah, que sí. se basa Tal cual, justamente en tal cual. la mezcla de la religión cristiana con todos estos fenómenos Pero que a fíjense falta de ustedes. pruebas. Fíjense ustedes, nosotros tenemos un testimonio de un periodista de nombre Rafael Ulloa, que a propósito, a partir del atentado del 11 de septiembre, él dice que hubo algunos puntos lumínicos, más allá de los aviones que se estrellaron en las torres, y que además puede, o pudo, haber abducciones entre los cuerpos que volaron ese día. A ver qué dice Ulloa. En el atentado se veían no solo 2 naves como aparecen sobre el lado derecho, sino no menos de 10. Se ha producido un rescate. Han sacado personas vivas de ahí, como ocurrió con el Challenger en el momento antes de que explotara. Y la prueba de ello es que en estos momentos los rescatistas no encuentran la cantidad de cuerpos que supuestamente tendrían que haber. Es una lógica. Es decir, si hay 6.333 desaparecidos, no puede ser que solamente haya 200 y pico de cuerpos encontrados. Usted quería apuntarnos algo.
Sí, esto es real. Esa imagen apareció, son 10 segundos de filmación que fueron emitidas por una de las cadenas de televisión en directo. Y hoy en día existe una tremenda polémica a nivel de internet en todo el mundo, porque hubo gente que hizo análisis de imágenes, y bueno, hay quienes afirman que ese objeto que aparece ahí era un objeto cilíndrico y se trataría de un avión, mientras que hay otros que sostienen que ese objeto es un ovni. Lo llamativo y lo extraño es que esos 10 segundos de filmación en menos de 24 horas fueron cortados y sacados de todas las televisiones del mundo. Eso es no real. Se volvieron a ver Yo más. tengo esas imágenes y no es un objeto, en realidad son dos, porque si se prolonga unos segundos más, la imagen aparece... ¿Es antes del atentado? Si la sacaron de En el toda momento que el avión... fue limpiado. El segundo avión. Va a impactar el Si la, segundo avión. si la sacaron de toda la televisación del mundo, ¿cómo ustedes tienen copia? Porque en primera instancia salió la imagen, que es esta que estamos viendo aquí. Claro, Hay un porque fue imagen en vivo. Y en unos segundos más se ve otro objeto con movilidad más pequeño en el ángulo derecho. A mí me Y es parece, las que a mí vienen me parece después lamentable que están este señor Ulloa realmente en base a 10 segundos de una cosa que puede haber sido cualquier cosa, un pájaro que voló entre la cámara y el avión, o puede haber sido un defecto técnico del video, llegue a semejante conclusión de que han sido sacadas vivas personas eso es otro tema, las Torres sí, no, Gemelas. eso es otro bueno, tema. eso es Me otro parece tema. realmente lamentable y de mal gusto. Seguro, Heriberto, pero también hay otra cosa, que con el tema de las Torres Gemelas, fíjate vos, cómo no solamente se vio eso, que evidentemente por el trazo que tiene y por lo que han deducido algunos investigadores en Estados Unidos, corresponde con el vuelo de un avión, el objeto en sí mismo, no tiene un vuelo errático, cosa por el estilo. Pero también hay otros que dijeron haber visto la cara del diablo en las nubes de humo, se han relacionado con las profecías de Nostradamus. Convengamos también que hasta el propio presidente de los Estados Unidos, que después tuvo que rectificarse, habló de la lucha entre el bien y el mal como si esto fuera una nueva cruzada. Permítanme hacer una pausa. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. El círculo mágico. Y en el círculo mágico estamos preguntando sobre vidas extraterrestres. ¿Usted qué decide? El tema es muy controvertido. Las interpretaciones que pueda tener el fenómeno de la vida extraterrestre como el de los ovnis es muy complejo y requiere, digamos, múltiples enfoques. No se trata de un solo enfoque. ¿Sí? ¿Hay otras dimensiones? ¿Usted cree que realmente hay otras dimensiones? Es difícil pensar en otras dimensiones. Recién ahora la ciencia está considerando esa posibilidad en base al descubrimiento de la materia negra. Pero en sí los científicos, hay dos cosas principales que los científicos, o tres cosas principales que todavía no se ponen de acuerdo respecto a la naturaleza. Si existen otras dimensiones, ¿qué es la inteligencia y qué es la vida? Cuando estuvimos en Chile, más allá del caso del Cabo Valdés, hemos ido a desiertos, hemos ido a ciudades donde los testimonios, algunos se superponen, pero muchos de ellos coinciden. A ver el profesor Tamayo qué nos decía sobre su país y sobre el fenómeno. En Chile se han producido una gran cantidad de incidentes y en el último tiempo, yo estoy hablando de los últimos 5 años, el tema se ha masificado. La gente ha entregado su testimonio, se han hecho muy buenos programas, se ha recopilado bastante información y eso está comprobando que efectivamente hay una casuística bastante interesante en mi país. Sabemos que en la Fuerza Aérea hay documentación secreta, hay casos estudiados por la Fuerza Aérea con informes secretos, que incluso muchos de ellos le fueron entregados en el año 1996, si no me equivoco, a Juan José Benítez, este investigador español, recibió de parte del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea chilena, Ramón Vega, documentación secreta sobre el tema de los ovnis que hasta el día de hoy los investigadores chilenos no conocemos. Nos preguntamos incluso durante el programa por qué sigue siendo un secreto de Estado. Yo entiendo, la Guerra Fría fue un elemento de secreto. ¿Pero por qué secreto de Estado? Porque existen a nivel de defensa nacional en todos los países
disposiciones jurídicas concretas que determinan el secreto de Estado y regulan las informaciones. Si vos investigás un poco la normativa que rige el secreto de Estado, vas a ver que en todos los países esto funciona, es constitucional y es delito violar el secreto de Estado. Pero el caso OVNI, artículo 214 de la el secreto de Estado no es por el tema OVNI, es si el tema OVNI se relaciona con otro tipo de tema es que la interpretación... La Fuerza Aérea siempre habló de seguridad. Yo, acá siempre me dijeron, la Fuerza Aérea nunca entrega información, está haciendo investigaciones secretas. Yo cuando ocurrió el caso Bariloche, me presenté en la Fuerza Aérea, presenté un escrito, pedí todos los datos que tengan sobre el caso Bariloche, esperé 2 meses, me llamaron a mi casa y me entregaron todo el material que ellos tenían. Ya no es para nuestros amigos latinoamericanos, primero vamos a ubicar por supuesto que Bariloche es una ciudad de la Patagonia Argentina, lindísima por cierto, pero ¿qué es el caso Bariloche? El caso Bariloche ocurrió el 31 de julio de 1995 cuando estaba por aterrizar un avión de Aerolíneas Argentinas y un avión de Gendarmería Nacional en el aeropuerto de Bariloche y bueno, se observaron lo que según mi conclusión fueron solamente luces no identificadas. El caso está como no identificado, pero tampoco hay ninguna evidencia de que haya habido alguna nave de origen extraterrestre en la zona en ese momento. ¿Qué le pasó al piloto? El piloto tuvo que hacer una maniobra de escape porque las luces del aeropuerto se apagaron. El tema es que las luces del aeropuerto, primero se habían apagado las luces de la ciudad. La investigación que hicimos, que simplemente fue llamar a la empresa generadora de electricidad, nos dice que por un error de maniobra se queda a oscuras la ciudad. Luego, era un día muy frío, cuando ponen el grupo electrógeno para encender las luces de pista, encienden todas las luces de todo el aeropuerto y el operador de la torre de control le dice al comandante Polanco, que era el que estaba en el 727 de Aerolíneas Argentinas, le voy a encender las luces de pista cuando usted esté frente al localizador, que sería el localizador del ILS, en la recta final ya para aterrizar, no antes. ¿Por qué? Porque seguramente tenía miedo de que la sobrecarga apagara las luces de pista. Y bueno, ocurre eso, cuando prenden las luces de pista a último momento, la sobrecarga del grupo electrógeno hace que se frene y se corta la electricidad y Polanco tiene que hacer una maniobra de escape, que es una maniobra que está prevista en caso de que haya algún problema a último momento. ¿Usted quiere apuntar algo? Los documentos de la Fuerza Aérea de los que habla Heriberto Janosch, le agradezco a Heriberto Janosch, están en www.advance.com.ar/usuarios/moralesr. Ahí están todos los documentos de la Fuerza Aérea, tal cual los recogió Heriberto. Sí, porque había ocurrido otra cosa, que los documentos a mí me los entregaron en el año 95 y empezaron a aparecer un montón de versiones alocadas, se les agregaba cosas, se les sacaba cosas. Y entonces decidimos ponerlos en una página de internet, los originales, para que si alguno quería investigar el caso, recurriera a esa página e investigue con los documentos, digamos, en serio y no los que están truchados, para decirlo de una manera rápida. Y respecto al tema de la Fuerza Aérea en sí misma, también hagamos una aclaración. Una cosa es la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde está todo mucho más prolijito, los documentos se clasifican, después se desclasifican a pedido de determinadas entidades. Acá, en Latinoamérica en general, las Fuerzas Armadas son bastante más desprolijas. Ha habido muchos programas de investigación OVNI acá en Argentina, llevados por distintas entidades de las Fuerzas Armadas, en muchos casos... Quiero preguntarle... Yo lo que veo es que hay una absoluta confianza en los informes oficiales. Pero no así en los testimonios... Claro, no así en los testimonios de inúmeras personas. Y yo me parece que lo que está pasando, que nadie lo dice, es que hay como miedo. Porque este tema de los ovnis, lo que está provocando es una destructuración hasta de la forma de pensar. ¿Pero cuál es el miedo? ¿El miedo suyo o el miedo de los demás? El miedo de los poderes constituidos, los poderes militares, los poderes políticos, los poderes religiosos, hasta los poderes económicos. Se produciría una desestructuración, la gente empieza a tener otro tipo de razonamiento. El hecho de encontrarse, de saber que no se está solo en el universo, de que puedes estar siendo visitado por algún otro tipo de inteligencia o de forma de vida, hace que todo eso tambalee. Yo pienso que por eso los gobiernos también niegan. ¿Usted cree que usted es un elegido? Sabiendas. ¿Cómo? ¿Usted cree que usted es un elegido? No, de ninguna manera. De por sí lo que quiero aclarar es que si es que estos seres están intentando contactarse,
se contactan ellos con nosotros, no nosotros con ellos, atención. No es que yo agarro una mochilita, digo, bueno, te organizo un tour y vamos a ver los ovnis. O no es que yo agarro y digo, bueno, sí, ahora nos vamos a ver. Son ellos los que están intentando... ¿Y en qué circunstancias se contactan con usted? ¿O fue una vez y nunca más? No, fueron varias veces, son 14 años que yo estoy teniendo este tipo de experiencias, desde el año 1988. ¿Y en el ida y vuelta? Y desde niño, ¿perdón? En el ida y vuelta, ¿qué pasa en ese contacto? En el ida y vuelta lo que... ¿Le dan información? ¿Le piden información? Sí, no, el tema es que muchos quieren que a uno le den la resolución de las ecuaciones matemáticas científicas o que le traigan un ovni y se lo paren en la Plaza de Mayo acá en Buenos Aires, pero no es así. En realidad lo que se está estableciendo es un código primario de comunicación y lo que se intenta realmente es que ese contacto, esa visión, como se ha llamado aquí también visión, produzca alguna reacción a nivel interno del ser humano, y de hecho la está produciendo. Yo creo que la está produciendo. Tantos miles de testigos no pueden estar de acuerdo en decir la misma mentira. El tema del código de comunicación, ¿qué tipo de comunicación? Primario, a veces en base a luces nada más. Código de luces. A luces. Esto significa que usted ve luces que se prenden y se apagan. Es decir, que se prenden, que se apagan, que se desplazan, que se acercan, que se alejan, que producen este tipo de fenómenos porque lo hemos comprobado. ¿No tenés videos o fotografías? Puede ser interesante verlo. Yo tengo un video de la zona de Aedo que coincide con una investigación que ha llevado adelante Rosemary Paswell, que la expuso en el congreso de este año, en enero, en el Hotel Bowen, donde está apareciendo ahora un tipo de nave que, a falta de prueba de las otras, que son tremendamente veloces y erráticas, estas son naves que se mueven a no más de 60 kilómetros por hora. A ver, Guillermo Le Marchand es un hombre que está buscando evidencias extraterrestres y tiene algo que decir. El programa SETI se fundó alrededor de la década del 60 a través de un científico llamado Frank Drake, que es un radioastrónomo de origen americano, en el cual se dio cuenta que si quisiéramos buscar evidencias de existencia de otras civilizaciones extraterrestres, estas civilizaciones eventualmente utilizarían el conocimiento acerca de las leyes que regulan la naturaleza para manifestarse. En cuyo caso, uno tiene que buscar algo que se mueva lo suficientemente rápido, que sea lo suficientemente fácil de generar y lo suficientemente fácil de detectar, y ser capaz de enviar gran cantidad de información, que es el beneficio mayor que uno podría obtener de descubrir otra civilización más allá de la Tierra. Si suponemos que las leyes de la naturaleza son iguales en todas partes y la Tierra no ocupa ningún lugar especial en el universo, lo que sucedió aquí en el planeta Tierra eventualmente pudo haber ocurrido en otras partes. Entonces, la forma de buscar si existen otros seres inteligentes es haciendo uso de nuestro entendimiento de estas leyes de la naturaleza. En Argentina se han analizado del orden de 20 billones de señales distintas en los últimos 5 años. Es un 2 seguido por 13 ceros de señales distintas. Automáticamente una supercomputadora analiza todas esas señales y solo unos 2.000 o 3.000 tenían las características que uno esperara que tuvieran las señales de origen inteligente y por ende artificial. Sin embargo, cuando uno las examina con mayor precisión, esas señales son artificiales, son inteligentes pero generadas por la Tierra, son interferencias generadas por el hombre. ¿Esto quiere decir que estamos solos? No, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Sin embargo, esta búsqueda es como explorar en un pajar cósmico, donde el pajar cósmico sería como buscar una aguja de coser, pero el tamaño de este pajar sería equivalente al volumen de 35 veces el tamaño del planeta Tierra. Entonces lo que demuestra que la búsqueda es muy grande. La ventaja que se tiene hoy es que con el avance de la microelectrónica se pueden explorar millones y miles de millones de celdas de ese pajar cósmico simultáneamente. Y hasta el momento fuimos incapaces de detectar nada. Ausencias de evidencias, ausencias de evidencias. Es un buen disparador para encontrarnos en el próximo bloque del Círculo Mágico. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora
Continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Gracias por el vuelta y gracias por las innumerables maneras de comunicarnos, a través de email, a través de cartas. Muchas gracias. Lo que quiero decirles y preguntarles hoy a nuestros panelistas si realmente frente a la falta de evidencias uno tiene que decir, bueno, especulaciones, mentiras, charlatanería, pero una tras otra, son miles. Entonces todo el mundo miente. No es ¿O es un dibujo de Spielberg como para llenar un poco el hueco de nuestro imaginario? No es que todo el mundo mienta, lo que sucede es que el ovni está incorporado ya a nuestra cultura desde hace 50 años a la fecha. Es un hecho que se da por cierto y hay una cantidad de gente en el mundo que cree que se trata de naves extraterrestres y es necesario. Pero si no hay evidencias, es como conformarnos diciendo, bueno, forma parte de nuestra cultura, está en el imaginario y dale que va, pero ¿hay pruebas? Sí, no hay pruebas, pero si te educan durante 50 años en que vos interpretés cualquier estímulo ambiguo que no sabés qué es, que antes por ahí lo interpretabas como un espíritu o un demonio, ahora lo interpretas como un ser extraterrestre. Estímulo ambiguo. Estímulo ambiguo. Está bien eso. Es que es eso, el tema OVNI uno lo podría comparar como un test de Rorschach cósmico. Bueno, el test de Rorschach cósmico. Bueno, test de Rorschach para aquellos que a lo mejor no tienen psicología. Me permito. Sí, una mancha, usted abre una hoja de papel y esas formas toman lo que la mancha desbordó en tinta. Y la interpretación dice más de la persona que está viendo la cosa que de la cosa en sí. Así es. Digo, hablando de misterio, Hay hoy por hoy... Perdón, Horacio, hay testigos que son considerados puros, en el sentido de que son ignorantes de todo este tipo de parafernalia informativa, imágenes y todo, y sin embargo, cuando uno habla con ellos, lo describen dentro de su comprensión, pero están hablando de un fenómeno exactamente... Es un hombre que vive alejado de todos los que elementos de la hoy en día civilización. Es muy difícil de creer que hoy en día una persona no sepa lo que es un ovni. Todas las encuestas dan 99-98% de la gente. Perdóname, sí, no te quería interrumpir. Yo puntualmente he hablado con muchas personas así, he hablado con un lugareño del Valle de Tras la Sierra, que él hablaba de cometas. Pero me decía que los cometas entraban y salían de la sierra. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que está hablando de alguna otra cosa y que tiene que ver tal vez con la observación que uno pudo haber hecho. En Capilla del Monte, en Córdoba, centro geográfico de la República Argentina, todas las versiones funcionan. El Uritorco, desde ciudades intraterrenas hasta otras dimensiones, pero ¿alguien lo vio? ¿Alguien lo fotografió? ¿Alguien lo...? Sí. Hay elementos, pero lo difícil es diferenciar, es separar y diferenciar qué cosa corresponde a qué cosa. ¿Pero con qué información yo diferencio? Bueno, si no hay evidencias. Hay evidencias. Pues yo puedo decir, este agua es salada, no, esta es dulce. Sé que es el azúcar y que es la sal, pero si yo no tengo evidencia. Claro, el tema es que, digamos, si al iniciar una investigación tomamos como preconcepto que el fenómeno en sí es imposible o que no existe o que no hay evidencias, evidentemente no vamos a encontrar ninguna evidencia. A nivel de organismos oficiales, a nivel de organismos científicos internacionales, hay indicios muy concretos. No puedo decir que sean evidencias o pruebas concluyentes, pero sí indicios muy concretos acerca de la naturaleza de los ovnis. Por eso es que existe preocupación y por eso es que existe ocultamiento de información y desinformación sobre el tema. En el año 94, Asdrúbal, iniciamos un proyecto para que aquellos que tuvieran evidencias la presentaran. Establecimos un premio que en esa época eran de $10.000, mandamos 7 u 8 cartas documento a los principales proponentes de la hipótesis extraterrestre de los ovnis, Fabio Serpa, Antonio Laceras, Pedro Romaniuk. Conozco el proyecto, sí. Y nadie nunca se presentó con las evidencias para que sean tratadas por un comité científico de 9 personalidades notables de Argentina, entre ellas Gregorio Klimovsky. Y bueno, ¿por qué si las pruebas están no las presentan? Pero aparte de eso, Heriberto, hay una cosa muy importante, que aunque esté la falta de evidencias, antes, así como la gente creía en las luces malas en el siglo XIX, ¿por qué ya nadie habla de luces malas? Bueno, porque es más cómodo hablar de ovnis. Si uno ve una luz que se mueve en el campo,
es más cómodo hoy en día interpretarla como ovni. Por ahí en otro momento hubiera sido una luz mala, o aún antes una aparición angélica. Eso es algo que nos habla de la maravilla del mito. Yo no estoy hablando del mito o de la cultura como algo malo. No, todo lo contrario, es lo que mueve los pueblos. Si los egipcios hubieran sido ateos, en vez de las pirámides habría un desierto. Y porque creían en unos dioses muy raros, es porque tenemos eso. Y las múltiples interpretaciones nos dicen que el fenómeno está más bien dentro nuestro que fuera nuestro. Es posible, y aparte no tenemos por qué andar diferenciando permanentemente qué es lo que está afuera y qué es lo que está dentro. ¿Qué es lo que diferencia a la luz verde del semáforo de la luz roja? Una convención cultural. Si nosotros rompemos esa convención cultural, el semáforo no tiene ningún sentido. Es un caos. Entonces, lo que vale es justamente lo imaginario. A partir de ahí es que el fenómeno toma una verdadera dimensión en nuestra época, marcando una serie de cosas. Estos abducidos, por ejemplo, que dicen que se les hacen implantes, que se les tienen hijos híbridos en el espacio algunos. Todo ese tipo de historias. Están hablando de alertar contra las manipulaciones de la genética. Ahí hay una participación explícita de algún poder del gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los casos se han dado en el sur de Estados Unidos, de abducidos, marcados, cortados, el tema de los híbridos. Yo creo que también es una postura muy cómoda echarle la culpa de todo a los extraterrestres. ¿Y pero por qué echar la culpa de todo al gobierno de Estados Unidos? No, los distintos gobiernos tienen su participación en cosas que serían inconfesables de realizar a sus ciudadanos, y entonces lo más cómodo es decir fueron los extraterrestres, los que descuartizan, los que marcan. Yo creo que hay que ampliar un poquito el concepto racionalista. A ver, mire, Juan Fallá es un hombre que estudia el fenómeno ovni. A ver, ¿cómo hacen una disección de estos análisis? A ver. Los que estudiamos el fenómeno ovni, en realidad lo que tenemos, digamos, para estudiar son básicamente relatos, ¿no es cierto?, de personas que han visto en el cielo o apoyados sobre el suelo terrestre objetos o luces cuya característica, dinámica, comportamiento, coloración, a nosotros los que investigamos estos temas, no nos sugiere, tras estas observaciones, que haya una explicación normal o convencional. Cuando este cúmulo de observaciones pasan a las manos de profesionales en distintas áreas del saber, hablamos acá de meteorólogos, psicólogos, astrónomos, astrofísicos, y ellos tampoco pueden encontrar a estas observaciones una explicación en términos convencionales o científicos, ahí en ese momento empezamos a hablar de fenómeno ovni. A ver, yo no entiendo nada. Meteorólogos, psicólogos, astrofísicos. ¿Y por dónde tengo que partir? Porque la idea sería, ¿por dónde tengo que partir? No sé. La idea sería descartar todo, el tema sería así, se descarta todo lo que no es. ¿Y con quién me tengo que quedar? Y después se interpreta lo que quedó. El tema es que todos los ufólogos son especialistas, hablo de los ufólogos que creen en los extraterrestres, son especialistas en encontrar casos que no tienen explicación. Y de ahí saltan automáticamente a que si no tiene explicación es extraterrestre. Claro. Pero hay muchas cosas que no tienen explicación. Casos policiales, vos lo sabés bien, hay accidentes de todo tipo que nunca se encontró la explicación. Pero, por ejemplo, yo te digo, en casos policiales hay un muerto y un asesino. O un asesino y un muerto. Correcto. Acá me falta uno de los protagonistas. Acá me falta uno de los protagonistas. Digo, hay plato volador y alguien que lo vio. Y el que lo vio ya está. ¿Y el plato? O el plato está y no está el que lo vio. ¿Cómo es? Claro, el tema es, ¿cómo podemos descubrir un asunto X si de antemano negamos la existencia del asunto X claro, en nombre de la improbabilidad? Ah, claro. En eso coincido. No lo neguemos, investiguemos. Porque si uno tiene un preconcepto, decir, bueno, a partir de si tenés un preconcepto que no existe absolutamente nada, bueno, es otra historia. Lo que pasa también que habría que reconocer, bajar un poquito del caballo y reconocer que la ciencia o la llamada ciencia terrestre es muy limitada. Tenemos presuntamente un avance tecnológico inmenso, pero sin embargo hay un montón de cosas que desconocemos, que en este momento nos parecen fantásticas. ¿Usted cómo decodifica el mensaje? El mensaje. Claro, ¿cómo decodificó el mensaje? Porque yo, por ejemplo, para leer hoy, alguien me enseñó la A, la B,
¿Usted quién le dijo que esas 2, 3 luces significaba tal cosa? No, atención, yo dije que lo que se establece a veces es un sistema de comunicación básico por luces, de decir, bueno, estamos aquí, o a ver si contestan 2 luces, si hacen 2 destellos, o si se apagan 2 veces, punto. Y nada no hay más. una interpretación. Y después, en cuanto al mensaje en sí, yo creo que la aparición de este fenómeno en sí ya es un mensaje. Qué interesante lo que dice Claudio. Aparte, hago una mención. Asdrúbal Acosta es inventor de un aparato que es una lástima no lo haya traído acá. Que sí lo hemos reflejado en su momento en Sonidos. Y que es la contracara de lo que sería el proyecto SETI en Estados Unidos. En Estados Unidos se gastaron millones de dólares en poner radiotelescopios para comunicarse con las estrellas y científicos y qué sé yo. Y él inventó un aparato con un viejo disco de teléfono a pulsos. Codificador numérico. Sí. Codificador numérico, para más tecnicismo. Y con eso, y con un reflector y con un emisor de ondas, logra intentar comunicarse con luces que se ven en el cielo. Pero digamos, esto... cómo este fenómeno, que parece tan anodino o tan distante, sirve para estimular la creatividad. O sea, yo digo, basta con luces en el cielo para tejer a partir de ahí. ¿Sabe, Horacio, por ejemplo, que a mí se me han comunicado ya 2 personas que han inventado un sistema para fabricar un plato volador acá en Argentina? Hay uno de ellos que incluso me mandó por email la patente del aparato que... Fabricar un plato volador. Para fabricar un plato volador. O sea que un tema que parece ser tan lejano sirve para estimular una cantidad de cosas que son la Siempre creatividad. que el hombre logró algo fue primero imaginado. Siempre. Sin duda, y siempre la imaginación... Bueno, la creatividad es algo intuitivo. Pero... fíjate que es interesante lo que él plantea, yo lo escuchaba atentamente, el tema de la comunicación por intercambio de señales lumínicas, que es un código primario, sí, muy primario, porque establecer un contacto inteligente... Vos haces eso, digamos. Digamos, un contacto inteligente, no un contacto telepático, sino por medios físicos, que el contacto se pueda demostrar, se pueda registrar. Está siendo considerado a nivel de las primeras academias científicas del mundo. Rodionov, que es uno de los astrofísicos de la Universidad de Moscú, está sugiriendo la utilización del láser y no, como lo está haciendo SETI, como vía de comunicación para establecer un contacto inteligente con los extraterrestres. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena vida. Buena vida. Y digo y pregunto, y queda abierta la interpretación. Apenas una luz y un mensaje. Apenas una señal y un mensaje. Claro que no estamos solos. Más allá de la egomanía humana, más allá de la vanidad humana, el ombligo del mundo pasa por otro lado. También por los seres extraterrestres. Y también en los círculos mágicos. Nos encontramos en cualquier momento, en este espacio. Ahí estamos. Usted está viendo Infinito. Infinito. Señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad?
Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.